Que la paz del Señor sea con todos ustedes. Antes de comenzar nuestro relato, si sienten que este mensaje puede ser una luz de esperanza para alguien que la necesita, les invito a compartirlo. Al hacerlo, con un simple gesto, nos ayudan a que esta comunidad de fe y reflexión siga creciendo y llevando consuelo a más corazones. Que la bendición de Dios les acompañe en esta escucha. En los valles del tiempo, donde las montañas guardan los secretos del sol y el viento, vivía un hombre llamado Mateo. Su rostro, surcado por los años y el trabajo, era el mapa de una vida sencilla, dedicada a la tierra. Su hogar era una pequeña choza de adobe y tejas viejas, sus únicas posesiones, un catre de madera, una mesa marcada por incontables comidas solitarias y un fogón que le brindaba calor en las noches frías. Mateo era un campesino solo, no por elección, sino porque la vida, en su misterioso discurrir, así lo había dispuesto. Sus días transcurrían bajo el sol inclemente, trabajando las tierras de un hacendado rico y de corazón severo, un hombre que medía el valor de los demás por las riquezas que acumulaban, y por tanto, para él, Mateo era casi invisible. Cada amanecer, mucho antes de que el primer rayo de sol tocara las cumbres, Mateo ya estaba en pie, arando la tierra, cuidando los cultivos y atendiendo a los animales que no eran suyos. Su sudor regaba campos ajenos, pero rara vez una palabra de agradecimiento volvía a él. Sin embargo, en el alma de Mateo no había espacio para el rencor. Él encontraba su refugio en el campo, en el diálogo silencioso con la creación de Dios. Hallaba paz en el murmullo de las hojas danzando con la brisa, en el aroma a tierra húmeda después de la lluvia y en el canto lejano de los gallos que anunciaban un nuevo día de oportunidades. Su fe era el pilar que lo sostenía. Cada noche, antes de que el sueño lo venciera, elevaba una oración tan humilde como su vida: Señor, dame fuerzas para el día de mañana. Tú conoces mi camino y sabes lo que necesito. No pedía oro ni lujos, solo la fortaleza para enfrentar su jornada con honestidad y paciencia. En su corazón, repetía una frase como un mantra sagrado: el tiempo de Dios es perfecto. Se aferraba a esa certeza, convencido de que cada prueba, cada injusticia, cada momento de soledad, tejía un propósito que sus ojos aún no podían ver. Y así transcurrían sus días, en un silencio laborioso, hasta que una tarde, cuando el sol estaba en su punto más alto, el orden de su vida se quebró. El hacendado apareció en el campo, montado en su robusto caballo, con la sombra de su poder cerniéndose sobre Mateo. Sin siquiera un saludo, con la voz fría como el acero, le dijo: Mateo, tus servicios ya no son necesarios. El campesino levantó la vista, el corazón encogido por la sorpresa y la confusión. Había entregado su vida a esas tierras. Pero el hacendado no admitía réplicas. He decidido prescindir de ti. No hay pago. Llévate únicamente lo que te doy. Entonces, uno de sus capataces trajo un caballo. Pero no era un corcel noble, sino un animal flaco, de costillas marcadas y mirada triste, tan agotado que apenas se sostenía en pie. Esto es lo único que te llevas, dijo el hacendado con una sonrisa burlona. Un caballo que, al igual que tú, ya no me sirve. Era más que un despido, era una humillación. Una forma cruel de decirle que su esfuerzo de años no valía nada. Mateo bajó la cabeza, sintiendo el peso de la injusticia. Pero no discutió. Tomó las riendas del animal y, en lugar de ver una burla, vio a una criatura necesitada de compasión. Mientras el hacendado se marchaba levantando una nube de polvo, Mateo acarició el cuello del caballo y le susurró: tranquilo, amigo. Tal vez no seamos lo que el mundo valora, pero ahora nos tenemos el uno al otro. Esa noche, a la luz de una vela, escribió en su viejo cuaderno: hoy me han quitado todo, pero me han dado un compañero. No entiendo el porqué, Señor, pero confío en tu plan,
porque tu tiempo es perfecto. Y aunque las lágrimas rodaron por sus mejillas, no eran de desesperación, sino de una profunda entrega. No lo sabía aún, pero la mayor bendición de su vida acababa de llegar, disfrazada de desgracia. En la primera mañana de su nueva vida, Mateo se despertó sintiendo un vacío extraño. Ya no había un campo ajeno al que ir, ni órdenes que cumplir. Solo estaba él y aquel caballo flaco en su corral. Al mirarlo, no vio un animal inútil, sino un reflejo de sí mismo, despreciado por el mundo, pero con una chispa de vida que se negaba a extinguirse. Y mientras hay vida, se dijo, hay esperanza. Con un cuidado infinito, le dio agua fresca y el poco heno que tenía. El animal comió despacio, cada bocado una pequeña victoria. Mateo decidió darle un nombre que sellara su fe, lo llamó Esperanza. Cada día, le hablaba, lo cepillaba y lo cuidaba, sanando sus heridas físicas con hierbas y sus heridas del alma con cariño. No te preocupes, Esperanza, le decía. Aquí nadie te despreciará. Juntos vamos a salir adelante. Poco a poco, el milagro del cuidado y el amor comenzó a obrar. Los ojos de Esperanza recuperaron su brillo. Su pelaje opaco comenzó a lustrarse y sus patas temblorosas ganaron firmeza. Un día, durante una de sus caminatas, el caballo dio un pequeño trote, un arranque de energía que hizo sonreír a Mateo. «Eso es», exclamó. «No importa cómo te veas por fuera, lo que importa es la fuerza que llevas dentro». En ese momento, Mateo comprendió que la historia de Esperanza era su propia historia. Él también había sido considerado débil e inútil, pero en su interior ardía una fe inquebrantable. El caballo se había convertido en su maestro, un recordatorio viviente de que Dios obra en lo pequeño y despreciado para manifestar su gloria. Una mañana, la rutina se rompió de forma inesperada. Esperanza, de pronto inquieto, empujó la frágil puerta del corral y salió corriendo hacia el campo abierto. Mateo, asustado, corrió tras él. Esperanza, regresa, gritaba, temiendo perder a su único compañero. El caballo corría con una energía que Mateo jamás le había visto, guiándolo por senderos desconocidos, cuesta arriba, hacia tierras que parecían olvidadas. Finalmente, Esperanza se detuvo en un claro rodeado de árboles frondosos. Mateo, sin aliento, se detuvo a su lado y miró a su alrededor. El suelo era distinto, oscuro, fértil y húmedo. Un arroyo cercano cantaba una promesa de agua constante. El aire olía a vida. Se arrodilló, tomó un puñado de tierra y sintió su riqueza entre los dedos. Era un paraíso escondido. Entonces lo comprendió todo. La huida no había sido un accidente. Esperanza no había escapado, lo había guiado. Dios, a través de aquel animal que el mundo había desechado, le estaba mostrando el camino. Así que este era el plan, Señor, susurró Mateo, abrazando al caballo. Gracias por mostrarme el camino. Desde ese día, la vida de Mateo se transformó. Con una energía renovada, comenzó a trabajar la nueva tierra. Limpió, aró y sembró las semillas que guardaba. Esperanza, ahora fuerte, lo ayudaba, arrastrando ramas y cargando herramientas. Trabajaban juntos, hombre y animal, como un equipo forjado en la fe. Pronto, la tierra respondió con una generosidad desbordante. Los primeros brotes verdes rasgaron el suelo, y en pocos meses, el campo se convirtió en un tapiz de vida. El maíz crecía alto y dorado, los frijoles se enredaban vigorosos y las hortalizas estallaban en colores vibrantes. La primera cosecha fue tan abundante que los canastos de Mateo rebosaban. Tenía suficiente para él, para compartir con sus vecinos y para vender en el mercado del pueblo. La noticia de la prosperidad del campesino se extendió como el viento.
Quienes antes se burlaban de él, ahora se acercaban con admiración. El tiempo de Dios es perfecto, respondía Mateo con humildad a quien le preguntaba por su secreto. Inevitablemente, los rumores llegaron a oídos del hacendado. Lleno de envidia y curiosidad, fue a ver con sus propios ojos. Al llegar, quedó mudo. Ante él se extendía un campo floreciente, y en medio de él, un Mateo sereno y un caballo, Esperanza, que ahora era un animal fuerte y hermoso. Veo que has prosperado, dijo el hacendado, incapaz de ocultar su asombro. Sí, gracias a Dios, respondió Mateo con calma. Y gracias al caballo que usted me dio. El hacendado, sintiendo la punzada de su propio error, intentó recuperar el control. Podríamos hacer un trato, propuso. Vuelve a trabajar para mí y explotaremos esta tierra juntos. Mateo lo miró, y en sus ojos no había rencor, sino una paz inquebrantable. Le agradezco la oferta, señor, pero ya no necesito trabajar para usted. Dios me ha dado todo lo que necesito. Sin embargo, si algún día le falta alimento, mis puertas estarán abiertas. El hacendado se quedó sin palabras. La generosidad de Mateo fue un golpe más duro que cualquier insulto. Se dio media vuelta y se marchó, derrotado no por el poder o la riqueza, sino por la humildad y la fe de un hombre al que había despreciado. Mateo había superado la prueba final. Había elegido el perdón sobre la venganza, la gratitud sobre el orgullo. Comprendió entonces la lección en su totalidad, cada paso de su viaje, cada lágrima, cada injusticia, había sido perfectamente orquestado por Dios para llevarlo a ese momento de paz y abundancia. El despido fue su liberación. El caballo flaco fue su guía. La humillación fue el inicio de su exaltación. Y así, Mateo vivió el resto de sus días como un testimonio viviente de que la fe, la paciencia y un corazón humilde son las semillas de los milagros más grandes. Su historia se convirtió en una leyenda susurrada en el pueblo, un recordatorio para todas las generaciones de que, aunque no entendamos los caminos del Señor, debemos confiar, porque su tiempo, siempre, es perfecto. Que esta historia permanezca en sus corazones y les dé la fuerza para confiar en el plan que Dios tiene para cada uno de ustedes. Que la paz, la esperanza y la bendición del Señor los acompañen hoy y siempre. Amén.